aquí a la derecha van a tener su clase. Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículos 3 y 4. Cuando lo tenga, se va poniendo en pie para que lo podamos leer. Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Si el Señor nos permite, vamos a seguir el estudio de esta carta preciosa, pequeña, pero con una cantidad de enseñanza tremenda. Judas capítulo 1, versículo 3 y 4 dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Versículo 4: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amantísimo Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, hemos venido a adorarte a ti por sobre todas las cosas, tu pueblo, Señor, tus hijos, gente, Señor, a la cual tú estás llamando y a la cual tú has llamado. Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio de poder adorarte, conocer tu palabra, escuchar, Señor, libremente el Evangelio. Señor, te agradecemos porque es verdaderamente un privilegio. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Te pedimos que la palabra pueda ser llevada sin adulteración. Te pedimos, Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones para edificación de nuestra vida, para fortalecimiento, Señor, y para crecimiento de nuestras vidas espirituales, Señor. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, en tu Espíritu Santo hemos orado. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Mucho se habla acerca de la doctrina. Hay mucha iglesia y hoy está muy de moda, iglesia de la sana doctrina. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿y tu iglesia tiene sana doctrina? Sí, aquí somos de la sana doctrina. Mucho se habla acerca de la doctrina, algunos en pro, otros en contra. Como hay comentarios también dentro de las mismas iglesias o de pastores o de líderes espirituales que dicen, no, si la doctrina no importa. La doctrina, el púlpito no es para doctrinas, para dar doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza. Si la doctrina no importa, entonces la enseñanza no importa. Déjame decirte que todo lo que se dice desde un púlpito en la iglesia es doctrina, es enseñanza, es lo que se enseña dentro de la iglesia. Si la doctrina no importa, la verdad no importa. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. La palabra es la verdad. Jesús dijo, Padre, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La correcta enseñanza acerca de Dios nos lleva a una correcta relación con Dios. Por tanto, podemos decir que la doctrina sí importa. Si la doctrina no importa, entonces no importa que yo sea musulmán. Si la doctrina no importa, no importa que yo sea, testigo de Jehová, mormón, bautista, pentecostal. No importa, porque a la larga todos adoramos al mismo Dios. Mentira. Hay un dicho muy común que se ha repetido cantidad de veces donde se nos ha dicho, todos los caminos llevan a Dios. Esa es una verdad a medias. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, solo uno. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo sobre el cual podamos ser salvos, y su nombre es Jesús de Nazaret. Cuando la gente dice todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios, ¿sabes por qué es una verdad a medias? Porque cualquier persona que trata de llegar a Dios por cualquier otro camino que no es Jesús, se va a encontrar delante de Dios, pero delante del juicio del gran trono blanco, donde no hay salida, donde no hay más oportunidades, sino donde simplemente se está esperando la sentencia de acuerdo al libro de las obras que será abierto. Y si no lo cree, léalo en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Ahí está clarito.
Y los muertos, grandes y pequeños, serán juzgados delante del juicio del gran trono blanco, de acuerdo a las obras que hayan hecho. Y después habla, inmediatamente se cierra el juicio del gran trono blanco. Habla de la sentencia en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos, donde el falso profeta, donde el anticristo, donde Satanás mismo, donde los ángeles y donde el mismo infierno será arrojado adentro de ese lugar. Junto con ellos, todos los que fueron encontrados culpables en el juicio del gran trono blanco. Sí, es cierto, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos van a llevarte al juicio del gran trono blanco, pero solamente uno, que es la correcta enseñanza del Evangelio de Jesucristo, te va a llevar delante de Dios redimido, perdonado, salvado, limpio de tus pecados por la sangre y el sacrificio de Jesús, presentándote como la novia del Cordero, pura, sin mancha y sin arruga, que no tiene de qué avergonzarse, para recibir delante de Dios los galardones eternos y estar delante de Él por los siglos de los siglos. Amén. Solamente un camino, solamente Cristo, solamente la enseñanza correcta de Cristo. La doctrina sí importa. Encontramos que en Judas empieza a ser una escritura. Y fíjate bien, y quiero detenerme un momentito, fíjate bien cómo comienza en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía acerca de escribiros de nuestra común salvación. Fíjate bien, Judas quería escribir acerca de la salvación, la común salvación que tenemos. Algunos comentaristas sugieren que posiblemente Judas quería hablar del amor de Dios que se había derramado en nosotros. Otros dicen que Judas quizás quería escribirles acerca de la bondad, de la misericordia de Dios, de la salvación tan grande que hay en Dios. Pero dice inmediatamente, señores, por la solicitud que tenía de escribir de la salvación, pero fíjese bien, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Mira, hemos venido hablando en las últimas semanas que la iglesia desde los inicios ha sufrido tres tipos de ataque. La primera institución que atacó a la iglesia, a la fe en Cristo, a la fe original, al evangelio, la primera institución que atacó al cristianismo fue la religión. Por eso es que no podemos decir, y mire, yo sé que es un lenguaje que lo tenemos bien en la lengua, pero es incorrecto completamente. ¿Y usted de qué religión es? Nosotros no somos de ninguna religión. Nosotros tenemos una fe. La religión son un conjunto de normas de hombre creadas por el hombre para tratar de llegar a Dios, pero no llega porque ninguna religión te lleva a Dios, solamente la fe en Cristo Jesús, y la fe no es muerta. Cuando la fe no es muerta, es una comunión. Cuando la fe es muerta, es una religión. Una fe viva jamás va a ser religión. Una fe viva va a ser una comunión, una vida en caminar en comunión con el Señor, saber quién es Dios, saber cómo me ha cambiado, saber que dependo de su gracia, saber que su misericordia es la que me sostiene, saber que Él me ha visto, saber que Él me ha llamado, saber que Él me ha amado, saber que yo no he hecho nada para merecer su amor, para merecer su misericordia, para merecer su salvación, pero Él lo ha hecho por mí. Eso es una fe. Yo no me voy a salvar por lo que yo he hecho, por lo que yo quiero hacer. Eso es, mire, toda religión sobre la faz de la tierra te dice, haz esto y serás amado por Dios, haz esto y serás salvo. Los musulmanes dicen, por ejemplo, en el Islam, si tú vienes y te inmolas, si tú vienes y te amarras un montón de dinamita y matas a un montón de infieles, Alá, Dios, te amará y te dará en el paraíso 70 vírgenes. Amén, dice el hermano, qué bárbaro. La religión tradicional te dice, cumple con los sacramentos, ven a la misa todos los domingos, haz esto, haz aquello, da penitencia, confiésate, haz esto, haz lo otro y serás salvo. La fe es completamente opuesta. La fe te dice, cree, depende, confía, entrega tu corazón. La iglesia sufrió los primeros ataques por parte de la religión. La religión hoy en día viene y ha dicho los hermanos separados.
Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, siempre me crié en colegios de abolengo tradicional, decía el sacerdote: católico ignorante, seguro protestante. Y decían que los cristianos éramos ignorantes, que apenas podíamos leer la Biblia. Tuve un profesor en el colegio que decía, nos dijo a nosotros en clase, profesor de matemáticas, nos dijo: por ahí andan dos muchachitos que ni bachilleres son, queriéndome enseñar a mí de Biblia. No, él podía matemáticas, pero de Biblia no sabía nada. Y esos dos muchachitos ignorantes, a los cuales él consideraba ignorantes, que ni bachiller eran, posiblemente sí conocieran al Dios verdadero. La religión ciega al hombre. La religión te dice: haz esto y vivirás. El cristianismo te dice: cree en Cristo, confía en Cristo, sigue a Cristo, ama a Cristo, obedece a Cristo, porque Cristo ya hizo la obra por ti. Fíjate qué cosa es que la segunda institución que comenzó a darle guerra al cristianismo fue el gobierno. Cuando en aquel tiempo comenzó el gobierno romano a atacar al cristianismo, los declararon enemigos públicos, empezaron a perseguir a los cristianos, los asesinaban, les quitaban sus propiedades. Y la iglesia se fortaleció. Y la iglesia siguió adelante. Ni la religión pudo contra el evangelio, ni el gobierno pudo con el evangelio. Y es similar al tiempo que estamos viviendo ahora. Cantidad de religiones con nombre de cristianismo se han infiltrado, y justamente de eso habla Judas más adelante, que tratan de torcer la escritura, tratan de apartar al hombre de la fe 100% en Cristo y quieren ponerle, mire, doctrinalmente eso se llama semipelagianismo. Eso es la posición doctrinal. Si usted le quiere poner un nombre doctrinal, semipelagianismo significa esto: oh sí, yo tengo que creer en Dios, pero tengo que poner de mi parte. Tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que poner velas, tengo que confesarme, tengo que dar dinero, tengo que asistir a la iglesia, tengo que. El semipelagianismo fue una herejía que se metió en la iglesia cristiana para sacar dinero y para poner a la gente a trabajar, para que la gente se ganara el cielo con lo que daba o con lo que hacía, ocultando la escritura, ocultando y manteniendo en ignorancia a la gente, porque cuando la gente se daba cuenta que no había que hacer nada porque Cristo ya lo había hecho todo, conocían la verdad y la verdad los hacía libres. Platicaba con una hermana allá en Aspen, en Colorado, la hermana Mari Carmen, algunos la recordarán. Y me decía: pastor, aquí en el valle donde nosotros estamos, aquí en las montañas, no hay iglesias que tengan una doctrina, una enseñanza sana. Aquí todas son o de sacadera de dinero, o aquí todas son de botar gente y de que hacen énfasis de milagros de esto y cosas que no, pastor, se salen de orden. Relajos de que la gente se tire y se empieza a reír, y relajos de que gente, mire, y eso yo no me lo han contado. Nosotros, y hasta con mi mamá estuvimos, creo que mi mamá no estaba esa vez, nosotros estuvimos en una iglesia donde a la hora del culto, una forma de, como ellos decían, de que se expulsaban los demonios, yo lo vi, gente, hermanitas que se hacían del 1 y del 2 adentro del santuario, y supuestamente esa era liberación. Y no dice la escritura que Dios es un Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos. Y me decía la hermana Mari Carmen: pastor, fíjese que me encontré con una hermana que iba a una iglesia de esas, y fíjese que me invitó a ir, y le digo: ay, hermana, fíjese de que, mire, yo respeto, pero yo no estoy muy de acuerdo con la enseñanza. Y me dice: no, es que no a la iglesia, sino que nosotros hemos hecho un grupito, y el esposo, mi esposo, dice la hermana que la estaba invitando, mi esposo y yo hemos agarrado un grupito de hermanos de la iglesia, y fíjese que estamos escuchando al pastor Miguel Núñez, las enseñanzas de las doctrinas de la gracia, la fe en Cristo, y mire, al pastor no le ha gustado,
Pero nosotros le decimos a los hermanos, ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que dice la Escritura o a lo que dice el pastor? Ahora en la madrugada leía un mensaje de un pastor allá en Los Ángeles donde decía, solo ponía esto: tú tienes que ser fiel. Después decía, no seas infiel. Ok, ¿fiel a qué? Yo sé que ni lo va a leer ni se va a dar cuenta que yo lo puse, pero inmediatamente su servidor puso por ahí, señores, ser fiel a Dios es ser fiel a la Escritura, no al pastor. Ser fiel a Dios es que usted va a ser fiel a lo que la Escritura enseña, no a lo que el pastor quiere tratar de forzar que la Escritura diga. La enseñanza sí importa. Y muchos de nosotros hemos visto en algún momento cuando hemos sido expuestos a una enseñanza equivocada y vemos en la Escritura algunas cosas que hemos leído, que nos recordamos, que hemos escuchado y decimos, pero es que lo que están diciendo no sé, yo siento que no. El Espíritu Santo en vosotros es el que os recordará, dijo Jesús, toda verdad que yo os he hablado. Hay cositas ahí que a veces uno dice, hermano, escudriñe. No se trague todo lo que nosotros venimos a decir. De ningún pastor. Pastor, pero es que ese hombre tiene una iglesia inmensa. Mire, hay un dicho por ahí, los ignorantes por ser muchos no dejan de ser ignorantes. Y si la cantidad de gente marcara quién tiene la verdad, entonces los musulmanes están en lo correcto, porque es la religión de más alto crecimiento en el mundo a esta fecha. Si los números dicen la verdad, entonces los musulmanes la tienen. Si los números dicen la verdad, entonces económicamente los mormones la tienen. Si los números dicen la verdad, entonces la iglesia tradicional, por haber perseverado tantos años y ser dominio y ser políticamente poderosa, ellos la tienen. No, señores, la verdad la tiene Cristo y la tiene en la Escritura y usted la tiene en sus manos. Léala. Fíjate bien como primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, cerquita. Dice a los cristianos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Yo tengo una sobrinita que tiene un mes y algo. Mire, ella duerme todo el día, solo se despierta para llorar, para comer su leche. Y llora, y usted ya sabe que lo que quiere es leche. Se toma la leche, se vuelve a dormir. Ay, que usted no le dé su pachita. No pare ese concierto, hermano. ¡Ah! ¡Ah! Y se va quedando dormida, pero cuando le vuelve a sonar la tripita, que dice, ¡ah! ¡Ah! Pedro dice, así deberían de ser ustedes. Como niños recién nacidos que están llorando, que están anhelando, que están pidiendo por leche espiritual no adulterada, para que a través de ella puedan fortalecerse y crecer. Hebreos nos habla acerca del discernimiento espiritual, cuando dice que algunos son de carne y otros son de leche todavía. Y dice que el niño es el de la leche, y el que ya ha crecido y es el del alimento sólido. ¿Sabe cuál es qué es la diferencia entre el del alimento sólido y el niño, el de la leche? Entre el que ha alcanzado madurez y el que todavía es un niño en la fe. Yo veo a mi sobrina, y mi sobrinita, cualquier cosa que llegue a sus manos se la quiere meter a la boca. Así es el cristiano inmaduro. Así es el cristiano que no tiene deseo de la enseñanza, de crecer en la fe. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le llegue a sus oídos, amén. Porque cualquier cosa que le sirven ahí en la iglesia, se la traga. En cambio, el de carne, el de alimento sólido, el que ha alcanzado madurez, dice la Escritura en Hebreos, es aquel que ha llegado al discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. A través del ejercicio del discernimiento espiritual. Hermano, no le tenga miedo a acercarse a su pastor y decirle, o a alguna persona que está con una enseñanza errónea, mire hermano, fíjese que usted dijo esto, pero sabe que yo en la Escritura veo esto. Dígame, ¿cómo cree que esto armoniza? O sabe que yo no veo eso en la Escritura. O hermano, mire, me gustaría que me explicara esto, ¿por qué usted dijo esto? ¿Cuál es la base bíblica para eso? ¿Sabes? El tercer ataque que la iglesia ha tenido ha sido desde adentro. La religión no pudo contra el evangelio.
El gobierno no pudo contra la iglesia. Entonces, el último gran ataque contra la iglesia fue desde adentro. Y Judas empieza a escribir y dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿A dónde entraron? A la iglesia. ¿Hasta dónde llegaron? A los púlpitos. ¿Qué están haciendo? Enseñando hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hasta ahí llegaron. Pastor, qué barbaridad. La iglesia, ahí mire lo que les predican en la iglesia, ahí están los hermanos. Y no, como que no supieran. Ya va a ver la gran condenación que le va a caer a ese pastor mentiroso, engañador, lobo con piel de oveja. Sí, es cierto, lo dice Judas, lo dice Pedro, ya se lo voy a mostrar. Es cierto, aquel que predica de una forma equivocada, por ganancia, encubiertamente, que tuerce la escritura, va a recibir condenación. Pero ¿sabes qué? También el pueblo es culpable, porque tienen la verdad en la mano. Porque el Señor nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tenéis vida. Porque el Señor nos dio la advertencia, señores, van a venir este tipo de hombres y ustedes tienen que estar preparados. Por eso se los estoy advirtiendo. Cantidad de tiempo le he dicho, mire, esta ciudad, San Francisco, California, es una ciudad de paso, hermano. Por eso parte de las iglesias somos bien fluctuantes, porque a veces vienen hermanos, se quedan un tiempo por aquí, un par de años, de repente se regresan a su país, se cambian de estado, se cambian de ciudad, muy caro, me salió otra oportunidad, me voy a ir donde mi tío, me voy a ir para el otro lado, esto. En fin, aquí muchos de nosotros estamos de paso. Pero mi propósito no es, y lo digo con mucho respeto, que Él no mal quisiera que todos los que estuviéramos aquí nos quedáramos eternamente y para siempre. Pero mi propósito, ¿sabe cuál es? Que donde quiera que usted vaya, usted pueda tener el discernimiento espiritual con respecto a la palabra. Y que nadie me le vaya a dar a tol con el dedo, que nadie me le vaya a decir a usted, mire, es que esto es así, y usted créale al Señor y siembre $100,000 y el Señor le va a cancelar su deuda. ¿Dónde está en la escritura eso? Eso no es bíblico, estar extorsionando a Dios. Que mire, que usted declare y por la fe ya va a ver que la abuelita de 90 años en esa intervención que tiene cáncer terminal, ya va a ver que va a salir bien y va a estar rebosando ahí de alegría en el templo, saltando y danzando. Hermano, todos vamos a morir. Dios es soberano, Él es el que da la vida, el que la quita, y nadie, mire, es cierto, Dios puede levantar de cáncer a una persona que esté en fase terminal y salir bien porque Dios es grande, pero también una persona que esté completamente sana puede perfectamente tropezarse, caer de cabeza y ahí queda. La vida solo Dios la da, querido. Él sabe cuándo nos la da, cuándo nos la presta, cuándo nos la quita. No es el médico. ¿Sabe? Judas en esta carta le dice a los hermanos, le dice amados. ¿Sabes por qué Judas les dice amados? Porque se necesita mucho amor para decirle a la gente lo que se le tiene que decir y no lo que quiere oír. Para decirle a alguien lo que quiere oír se necesita inteligencia. Para decirle a alguien lo que necesita escuchar se necesita muchas veces mucho amor. Con amor y misericordia se corrige el pecado, no se solapa. Con amor y misericordia se corrige el pecado. El amor y la misericordia es para corrección. Judas quiere corregir a la iglesia. El Señor quiere que su iglesia no caiga en falsos, en las manos de hombres falsos, de gente mentirosa, de hombres impíos. El Señor quiere la pureza de su iglesia. El Señor quiere protegernos. Por eso dice, señores, amados míos, iglesia amada, entiendan que estamos viviendo en estos tiempos en los cuales muchos harán mercancía de ustedes. Fíjate bien cómo sigue. Por la gran solicitud que tenía de escribiros. Mira, Judas tenía el deseo de bendecir a la iglesia escribiéndoles. Escribiéndoles. Judas tenía el deseo de bendecir a la gente con la que tenía, de la que tenía preocupación, escribiéndoles. ¿Con qué los iba a bendecir? Con la palabra. Mira cuál es mi gran solicitud que tengo de escribiros, bendecirlos con la palabra, el mensaje que Dios nos ha dado, la palabra de Dios para la vida de usted. Judas entendía
que el mensaje del Evangelio es un mensaje de la palabra. Y se lo quería transmitir a la iglesia. Y para llevar la palabra no adulterada se necesita mucho amor. ¿Sabes por qué? Porque a veces la verdad duele, ofende, molesta. Y no se resienten con Dios, se resienten con el que se las dijo. Con el pastor. Es que ese pastor no conoce la gracia, no tiene misericordia. Es que ahí mucho palo dan. No, yo quiero una iglesia donde me hablen del amor del Señor. Judas quería escribirles del amor, pero el Espíritu Santo lo constriñó, lo llevó a escribiros para exhortarles que defiendan la fe y que no se dejen persuadir por todos los falsos que venían y que ya estaban desde ese tiempo. ¿Por qué les dice amados? Porque se necesita mucho amor para decir la verdad aunque duela. Porque les dice, mi deseo más grande de bendecirlos es a través de la escritura, a través de llevarles un mensaje, a través de transmitirles el mensaje de Dios para ustedes. Aunque quizás no sea el mensaje que quieren escuchar. El mensaje que quería llevar Judas era acerca de nuestra común salvación, quizás acerca del amor de Dios, mas el Espíritu Santo lo motivó y dice, me ha sido necesario escribiros exhortándolos. Es necesaria la exhortación en la iglesia. A veces es lo que menos queremos, pero es lo que necesitamos. Usted le tiene que dar a su hijo en la comida, no lo que él quiere, sino lo que él necesita. Usted sabe que el niño necesita leche, necesita verdura, necesita carne, necesita pollo, pero el niño quiere pizza. Y es todo hamburguesa, chucherías. Usted no le puede dar lo que quiere, usted tiene que darle lo que necesita. Y Judas le dice, me fue necesario, el Espíritu Santo me movió para exhortarlos, para que ustedes contiendan ardientemente por la fe, es decir, para que ustedes puedan presentar una defensa por la fe, por lo que han creído y no se muevan. Mire, ¿cuál es el reto para nosotros? Saber en lo que hemos creído, hermano. Saber que nosotros no es un cuento de hadas. Que no vaya a venir un loco por ahí con cualquier enseñanza, con cualquier nueva revelación, con un sueño, con una profecía y que nos vayan a mover. Mire, lástima que no vino, la hermana Mercy, la hermana Amparo me contaron que hace tiempo un familiar de ellos fue a una iglesia con nombre de iglesia, donde les cambiaban el nombre ahí en la iglesia. Donde el pastor andaba con su gran túnica blanca y su gran barba ahí de rabino, donde les hacían un bautismo que después de sacarlos del agua les decía, ahora usted es una nueva criatura, va a tener un nombre nuevo, y le pusieron a esa pariente, creo que le pusieron Mulina o algo así. Híjole, ¿por qué le ponen mula a usted? O Mulina, una cosa así medio extraña. Hermano, pero ¿y los tragamos todo? Y la hermana Mercy y la hermana Amparo, no, mire, eso no es así. Y empezaron ¿con qué? Con la palabra. Y muchos de nosotros caemos en los lazos del engañador por ignorancia, pero no podemos seguir siendo ignorantes. Tenemos la palabra, lea la palabra, no se deje engañar. Contienda ardientemente por la fe que nos fue dada. Y cuando dice la palabra fe, prácticamente está diciendo por la enseñanza que hemos recibido de los apóstoles. La enseñanza que hemos recibido desde el principio. Un solo Dios verdadero, Jesucristo su único Hijo, el Espíritu Santo que también es Dios, que fue derramado en nosotros, que nos ha sellado, que ahora somos templo y morada de Él, que nosotros éramos pecadores destituidos de la gloria de Dios, que un Dios santo y justo debería habernos castigado a cada uno de nosotros de acuerdo al pago de nuestros pecados, al justo pago de nuestros pecados, pero que Dios nos amó tanto en su misericordia, en su amor, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, que murió, resucitó al tercer día, fue elevado por el Padre, fue glorificado por el Padre, fue puesto a la diestra del Padre, hecho Señor y Cristo. El justo fue castigado por los injustos, el que no conoció pecado por los pecadores, el que no necesitaba arrepentirse para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y encontrar misericordia en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Usted le agrega cualquier otra cosa a eso, usted está metiéndole agua a la leche. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. No me diluya el Evangelio. El Evangelio es Cristo.
El evangelio no es dinero, el evangelio no es lo que Dios me va a dar, el evangelio no es lo que yo espero, el evangelio es lo que Dios espera de nosotros después de haberlo dado todo por nosotros. ¿Sabes? Hechos capítulo 20, 29 al 31, te lo leo. Hechos 20, del 29 al 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de molestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Desde el libro de Hechos empezó ese tercer gran ataque contra la iglesia, que fue desde adentro. Donde Pablo advierte: yo sé que después de mi partida van a levantarse de en medio de ustedes hombres que hablen cosas perversas. Y la palabra perverso no es que hablen abiertamente del pecado, es que simplemente van a tener en poco la gracia de Dios, van a tener en poco el cambio que Dios hace en la vida del hombre, van a tener en poco los mandamientos de Dios. Y simplemente nos van a decir lo que queremos oír. Mira, nosotros nos volvemos adoradores de lo que buscamos con ansias. ¿Sabes que el primer promotor, si lo quieres poner de esta forma, del evangelio de la prosperidad fue Satanás mismo? Cuando Satanás viene y se le presenta a Jesús y le dice: te voy a dar honra, te voy a dar todo lugar que pisare la planta de tus pies, el mundo entero, los reinos de las naciones, yo te las doy. ¿Quieres comer? Sáciate. ¿Quieres honra? Te la doy. ¿Quieres posesiones? Te las ofrezco. ¿No es cierto que es el mismo mensaje que vendemos muchas pseudo iglesias ahora? ¿Quieres honor? ¿Quieres posesiones? ¿Quieres carro nuevo? ¿Quieres mejor trabajo? ¿Quieres restauración? ¿Quieres salir de drogas? ¿Quieres salir del alcoholismo? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres encontrar el campeón que hay en ti? Ven a Cristo. Y la forma como proponemos supuestamente el evangelio es ocupar a Jesús como una escalera para llegar a donde yo quiero llegar. Así como vendemos el evangelio ahora. Y como la gente anhela llegar hasta donde quiere llegar, y hay cosas que son la motivación de la carne. Hermano, ¿quién no va a querer ganar a 30 la hora? Y le dicen: venga el Señor y Dios lo va a bendecir y va a encontrar un trabajo donde le van a dar el doble de lo que usted está ganando ahorita. Ay, yo voy rápido. En la carne. Pero Cristo no vino a darte un mejor trabajo, Cristo vino a darte vida y vida eterna. Cuando la palabra dice: yo he venido a darlo vida y vida en abundancia, la palabra vida que se utiliza ahí es la palabra Zoe, que es el mismo nombre de la niña de la hermana Lenny. Y Zoe no significa solamente vida natural, significa vida eterna. La palabra viene y dice: yo he venido para que tengan vida eterna y en abundancia de vida eterna, no de vida terrenal, no de tu mejor vida hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también en medio de vosotros falsos maestros que introduzcan encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo triste es el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No es cierto? Y hace poco un hermano ponía un mensajito por ahí que no tenía nada que ver. Él decía que cobraba por hacer flyers y hacer páginas web. Y viene uno de estos, medio inconverso completo, viene y le pone: yo lo que quiero es hacerme pastor porque ahí hay billete. ¿Por qué la gente piensa eso? Porque como hubo en la antigüedad falsos profetas, así también encubiertamente adentro de la iglesia se han metido herejías destructoras por medio de falsos maestros, y ahora es el motivo por el cual el camino de la verdad es blasfemado. ¿Quieres dinero? Ven a Cristo. Aquí te vas a componer. Aquí vas a hacer tu casita.
Y la gente terrenal, gente carnal, que desea cosas terrenales y carnales, ven el medio que sea necesario, y si le ponemos a Dios y decimos, ok, esto tiene el nombre de Dios, pues aquí voy bien. Mira, yo le decía a un hermano que me decía ahora en la mañana, mire pastor, fíjese que de aquello que le pedí que me ayudara con una referencia de un préstamo, mire hermano, donde yo lo pedí no me lo dieron, pero Dios sabe que lo necesitaba, me fui a tocar otra puerta y ahí me lo dieron justo lo que necesitaba. Y le digo, hermano, es cierto que el evangelio no viene a proponerte prosperidad aquí en la tierra, pero también es cierto que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios tiene cuidado de las necesidades de su pueblo. No te estoy hablando de un evangelio que te va a venir a proponer que Cristo, utilices a Cristo para llegar hasta tus metas, no. Te estoy hablando que cuando reconoces a Cristo como Señor de tu vida, Él va a tener cuidado de los suyos. Fíjate, y dice el versículo 3 de 2 de Pedro 2, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. ¿Sabes cómo este tipo de iglesias, de falsos maestros, este tipo de enseñanza herética se ha metido en la iglesia? ¿Sabes con qué objetivo? Avaricia. Para hacer de nosotros los que oímos número y mercadería, con palabras fingidas, diciéndote lo que quieres escuchar nada más, diciéndote que te van a proveer de lo que tú más necesitas, lo que tú más quieres. Pero la Escritura dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿A dónde van a aparecer ese tipo de personas si dice que van a tener apariencia de piedad? Si se lo está diciendo al pastor de la iglesia, al joven pastor Timoteo. ¿A dónde va a aparecer en los posteriores tiempos este tipo de personas en las iglesias? Por eso es de que ahora no se puede distinguir los que estamos adentro y los que estamos afuera, porque estamos, perdónenme, infiltrados. Y no está mal. Entiéndame esto, no está mal. Si usted viene porque una necesidad, por una enfermedad, por algo, no está mal que usted venga a los pies del Señor, porque a través de la predicación del mensaje, del evangelio, el Espíritu Santo, dice la Escritura, por la locura de la predicación salvará, convencerá, atraerá arrepentimiento, abrirá los ojos, abrirá los oídos espirituales. Pero cuando se predica la palabra, señores, pero si a lo que vamos es escuchar siempre lo que queremos oír y lo que nos endulce el oído, Dios puede tener misericordia y puede salvar a alguno en su gran misericordia y rescatarlo por allá. Pero hermano, este tipo de personas van a aparecer adentro de las congregaciones. Y el Señor lo dijo cuando dijo, señores, es necesario que crezca el trigo y la cizaña juntos. Cuando el Señor venga va a apartarlos. Es necesario, y dice la Escritura, que Él va a separar las ovejas de los cabritos, porque ahorita estamos revueltos. Ovejas y cabros. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice, no os maravilléis de que Satanás mismo se disfrace como ángel de luz. Así que tampoco es extraño para ustedes si también los ministros de Satanás se disfrazan como que si fueran ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Satanás tiene ministros. Lo he dicho en otras ocasiones, si Satanás tuviera un empleo aquí en la tierra, fuera predicador y tuviera la iglesia más grande. Porque conoce la Biblia, se la sabe y la tuerce para ofrecerle al hombre lo que quiere. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Volvamos a Judas.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero detenerme un momentito nada más acá con respecto a defender ardientemente la fe. El día de ahora y hace un par de semanas atrás ponía en Facebook un reportaje, un artículo que hablaba acerca de por qué soy ateo. Y dice, muchos de los ateos actuales desfilaron por las filas de una iglesia. Se criaron en escuelas bíblicas. Pero dice, y se lo compartía el hermano William, dice el artículo que la persona que hizo la encuesta decía que cuando le preguntaba a jóvenes universitarios o jóvenes de high school por qué ahora ya no creían en Dios, si ellos habían estado en una escuela bíblica, habían estado en una iglesia, por qué ahora ya no creían en Dios, porque eran ateos. Y la respuesta era, porque en la iglesia nunca me ofrecieron respuestas suficientemente satisfactorias. Las respuestas eran muy superficiales, porque nunca encontré respuestas a ciertas preguntas. ¿Sabe qué es eso? Cuando nosotros no podemos defender nuestra fe y como padres, porque no es trabajo de la iglesia, es trabajo de los padres, los hijos llegan. Fíjese que tengo por ahí, ore por eso, tengo por ahí con el hermano Lester el proyecto de hacer o un curso de capacitación, ya sea interno en la iglesia o tal vez ofrecerlo en otras iglesias para los jóvenes que están enfrentándose todos los días en las escuelas con la teoría de la evolución, y en la iglesia solo le dicen, usted créalo, y en la escuela le dicen, es que mira, se ha comprobado científicamente que había un montón de materia y la materia se imprimió y después se expandió y empezó todo y esto y lo otro y hace la prueba del carbono 14 y lo dan como que fuera, pero como que fuera doctrina y como que fuera verdad, y los jóvenes se lo están creyendo porque hay una teoría la cual los defensores de ella la defienden a capa y espada, y nosotros que tenemos la verdad acerca de cómo Dios creó no podemos defenderla. ¿Quién cree que tiene la culpa que nuestros hijos se vayan de las iglesias? ¿No es cierto que los padres, con nuestro mal testimonio, que en la iglesia venimos y levantamos las manos y adoramos e inmediatamente salimos de aquí, salimos peleando o vivimos todo el resto de la semana como imperfectos inconversos? ¿No es cierto que nosotros, cuando el Señor nos ha puesto una herencia en nuestras manos para que instruyamos al niño en sus caminos, en los caminos de Dios, para que cuando fuere viejo no se aparte, pero nosotros le dejamos el trabajo a la escuela donde los están diciendo que Dios no existe? No me venga a llorar por sus hijos después de que usted no cumpla su parte. ¿Y cuál es el trabajo? Contienda ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y créame, a mí que no me encantaría de poder llevar ese tipo como de conferencias. Mire, la teoría de la evolución tiene un montón de baches, tiene un montón de errores, un montón de cosas que rapidito la botan, pero no la sabemos. Tenía por ahí el deseo de hacer un spot publicitario para este tipo de campaña de 2 niños. Un niño que le dice, ay, mamá, al otro niño, decirle, preguntarle a tu mamá. Y el niño le pregunta, mamá, tenemos una pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Y la mamá se queda, los trae la cigüeña, hijo. Va, y se van los 2 niños. Y cuando van de camino le dice uno al otro, ya ves, ¿y cómo vas a saber de dónde vienen los dinosaurios si no viene, ni sabe ni dónde vienen los niños? Cierto, nosotros no tenemos ni idea muchas veces de qué contestar cuando sus hijos hacen preguntas que nosotros no pudimos hacer. Instrúyase, defienda ardientemente su fe, porque entonces usted podrá tener armas, herramientas para defender la fe de sus hijos. Sigue y dice, versículo 4, porque algunos hombres han entrado ya encubiertamente. Son los tiempos que vivimos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Habla de la condenación sobre ellos, los que van a torcer la palabra, y aquí los describe. Hombres impíos, no le llame hermanos, sino que inmediatamente le dice, ya entraron, están en medio, están predicando, pero son impíos, no conocen a Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una traducción que se dice que es el Nuevo Testamento textual. El Nuevo Testamento textual dice
a nuestro Dios y niegan la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Lo traduce otra versión. Me gusta esa versión por esto. ¿Sabes que Judas está atacando directamente el libertinaje dentro de las iglesias? Está atacando el que se siente completamente seguro de su salvación sin ningún fruto digno de arrepentimiento visible y ningún cambio en su vida. Aquellos que vivimos la vida como nos da la gana sin ningún temor de Dios, pero nuestra confianza está que vamos a ir al cielo porque hicimos una profesión de fe. Y no que la salvación sea por obras, es por fe, es por gracia. Pero la verdadera salvación produce obras, querido, produce cambios. Porque dice el Señor, y pondré en vosotros, quitaré de vosotros ese corazón de piedra, lo circuncidaré, y pondré en vosotros corazón de carne, y escribiré en ellos mis mandamientos, y les daré un nuevo corazón. Hay un cambio. Si la semilla de la que habla la parábola del sembrador, si la semilla es la palabra, y tu corazón era un corazón fértil, va a producir frutos. Va a producirlos. ¿Por qué? Porque es parte de la genética, del ADN de un nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero, regenerado para vida eterna. Van a haber cambios, va a haber. No vas a salir con la aureola y con las alas y tocando arpa aquí en el púlpito, tampoco con los hermanos de alabanza. No vas a salir así, pero van a haber cambios. Van a haber frutos. En algunos el cambio puede que sea inmediato, en otros va a ser progresivo, porque la Escritura nos dice, el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla, en perfeccionarla hasta el día de la redención, hasta el día del Señor. Vamos a ir siendo transformados, vamos a ir siendo procesados, vamos a ir siendo moldeados. Pero el que comenzó la buena obra va a perfeccionarla, va a ir cada día quitando de nosotros ciertas cosas, creciendo, vamos a ir creciendo en ciertas áreas espirituales. Van a haber cambios. Esa es prueba de un nacido de nuevo, genuino. Pero Judas ataca directamente a los hombres impíos que han agarrado la gracia y predican la gracia, pero niegan la soberanía de Jesús sobre la vida de los suyos. ¿Qué es negar la soberanía de Jesús? Lo digo con mucho respeto, pero yo estudié parte de un par de libros de teología que hablaban acerca de las dos fases o las dos facetas del cristiano. Que uno podía aceptar a Jesús como Salvador y ser salvo, y Jesús estaba adentro de un circulito ahí, había una silla en medio del círculo, y en la silla estaba yo sentado, pero Jesús ya estaba dentro del círculo, usted salvo. Por allá había otro círculo en el cual Jesús estaba afuera del círculo, yo estaba sentado en la sillita, en el trono, y ahí es la persona que no es salva. Si está Jesús adentro, es salvo, si está afuera, no es salvo. Y había un tercer círculo que representaba a un cristiano supuestamente maduro, que era aquel que estaba Jesús en el trono, estaba Jesús en la silla, y el otro estaba ahí, el yo estaba afuera, estaba siempre en el círculo. Mire, no podemos separar los oficios de Cristo. Si Jesús es tu Señor, tu Salvador también es tu Señor. Y te voy a decir algo más. En Hechos capítulo 2, si gusta búsquelo, ya con esto cierro. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús no necesita que tú lo hagas Señor, Jesús ya es Señor. Jesús no necesita que tú lo hagas Salvador, Él es Salvador. Cuando Él te salva, cuando tú lo recibes o cuando Él te recibe a salvación, no hay tal cosa de, ok, sos mi Salvador, pero no sos mi Señor. Quédate ahí, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo no me voy a someter a ti. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque si es Salvador, es Señor. Si es Señor, es Salvador. Así de simple. No me separe, no me divide el ministerio de Cristo. Su salvación es completa. Te salvó, te compró para ser tu Señor. Y si no es tu Señor es porque no es tu Salvador tampoco. Algunos somos más rebeldes, un poquito más desobedientes,
Pero cuando la palabra utiliza la palabra Señor o la palabra Kurios, la palabra Adonai, que es otra traducción en hebreo, habla acerca de esto. Habla del amo y del esclavo. ¿Qué cree usted que pasa cuando un esclavo no obedece? El esclavo ha sido comprado para obediencia. ¿Y qué pasa si el esclavo se rebela? El Señor, al que toma por hijo, a ese disciplina, y al que ama, a ese castiga. Iglesia, cuando Jesús es tu Salvador y te ha salvado, también se convierte en tu Señor y Él manda. Y si no obedecemos, Él nos corrige porque nos ama. Cuando nosotros no hemos sido salvados, estamos en una iglesia, oímos a impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y no hemos sido salvados. Vivimos como ellos. Vivimos una vida diciéndole: eres mi Salvador, pero no te quiero como Señor. Esa es una diferencia entre los genuinos y los falsos, entre la iglesia de Cristo y la que no la es. Iglesia, que cada uno de nosotros podamos llegar al convencimiento de si somos o no somos en Cristo, si somos o no somos salvos, de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en nosotros. Romanos capítulo 8:16 o 5:16, no recuerdo, solo se lo cito. Dice que el Espíritu Santo da en nosotros testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te constriñe por el pecado, si el Espíritu Santo no te conmueve a constantemente arrepentirte por lo que hemos hecho, a querer dejar la vida pecaminosa, carnal que tenemos para querer ser agradables cada vez más a Dios, te es necesario nacer de nuevo. Aunque hayas estado años en una congregación, aunque he escuchado cientos de sermones, nos es necesario nacer de nuevo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias por las advertencias que hay en tu palabra, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, por esa salvación tan grande que has depositado para todo aquel que cree en Cristo Jesús y que ha sido salvado, pero que también ha aceptado el señorío de Cristo sobre su vida. Señor, sabemos que muchos de nosotros somos siervos inútiles, siervos desobedientes, pero te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y porque tú nos corregirás, porque tú nos amarás, porque tú nos sustentarás, porque tú nos guardarás. Gracias porque en el primer versículo de Judas, versículo 1 y versículo 2, dice que somos guardados en Cristo. Señor, gracias porque a pesar de que vivimos en tiempos difíciles, tú guardas a los tuyos y no permitirás que ninguno de los tuyos se pierda, ninguno de tus siervos, ninguno de tus hijos, ninguna de tus ovejas, Señor, porque tú has pagado un precio altísimo por nosotros, porque el Espíritu Santo que mora en los tuyos, Señor, no permitirá que nos perdamos, Señor, sino que nos traerá de vuelta, nos convencerá de arrepentimiento, de justicia, de juicio, de pecado. Señor, es por eso que te damos gracias, porque has depositado en nosotros una salvación tan grande y tan maravillosa. Oro, Señor, por aquel que a la fecha, Señor, todavía no ha sido salvado, no ha sido restaurado, no ha sido, Señor, compungido por el Espíritu Santo, traído por el Espíritu Santo a arrepentimiento genuino. Señor, que no desee únicamente los bienes que hay en ti, sino que te desee a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, oro para que tú toques el corazón de aquellos, Señor, por los cuales tú moriste, que tu sangre reclame, Señor, en esta hora a los que han de ser salvos, Señor. Oro por aquel que ha vivido una vida, Señor, en libertinaje, que ha escuchado de Dios, que ha creído en Dios, pero que ha vivido una vida sin ningún fruto digno de arrepentimiento, Señor. Oro para que tú hagas una obra maravillosa, para que pongas temor, Señor, en sus corazones, para que cambies ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón dado por ti, Señor, un corazón nuevo, como lo dice el nuevo pacto. Señor, que podamos tener la presencia tuya, la presencia de Cristo, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. No solo sentirla en el momento
momento de un culto, Señor, sino vivir en el Espíritu, vivir, Señor, constantemente en una adoración para contigo, Señor. Que nuestras vidas te sean agradables, que lo que hagamos, Señor, te sea agradable. Señor, que no tratemos de venir a agradarte únicamente por 2 horas a la semana, sino que nuestra vida trate de ser una ofrenda fragante, constante, Señor, a ti. Señor, danos la perseverancia, danos la fuerza, danos, Señor, la sabiduría, pero por sobre todo danos sin escasez tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, ayúdanos y danos discernimiento para poder escucharlo todo, pero para retener lo bueno, Señor, y desechar lo malo. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en tu iglesia madurez, el deseo de conocerte, de aprender, de desear la leche no adulterada, Señor, para poder crecer en la salvación, para poder crecer en el conocimiento, para poder defender nuestra fe, Señor, primeramente para con los nuestros hijos, nuestra familia, Señor, para con los de afuera, para con todo aquel que demande razón de nuestra fe, Señor. Oro por cada iglesia, Señor, en las cuales se han infiltrado gente impía, Señor, y ha torcido tu palabra, para que tú despiertes a tu iglesia, para que tú saques, Señor, a los tuyos, para que tú despiertes, Señor, en los pastores y abras y quites esos velos, Señor. Oro, Padre, por cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre, para que no permitas que nos extraviemos, Señor, y que los perdamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Nada más les hago una invitación, que pasemos, hay un pastelito que vamos a compartir por acá, así que